tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:03, 29 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. Estamos haciendo La Caja Negra como todos los martes. Artistas en pie de guerra, uno de los temas que vamos a tocar esta noche, reclaman actores, actrices, compensación, hacen referencia a que están siendo ninguneados por DINAPI, pese a estar amparados en la ley. Vamos a hablar con Clotilde Cabral, presidenta de la Sociedad de Gestión Colectiva, también con el director jurídico de Interartis. Ninguneados por DINAPI, exigen compensación económica por reproducciones de uso personal. ¿De qué se trata este tema? Vamos a hablar enseguidita. Y también Fiscalía pone la lupa sobre la operación fiduciaria, el IPS, plagada de irregularidades. Festival con dinero de los asegurados durante la gestión de Vicente Battaglia. ¿Se acuerdan de esta conferencia de prensa que hicieron la semana pasada el presidente del IPS, miembros del Consejo, el asesor jurídico? Ya hay una causa abierta en la Fiscalía. Vamos a hablar también sobre este tema con el director jurídico del IPS, el doctor José González, y el fiscal Néstor Coronel. Graves falencias se detectaron. La Fiscalía indaga las irregularidades con fondos del IPS y eventual responsabilidad también del sector privado en toda esta historia. Pero vamos a arrancar con esto, que es una preocupación por un lado, porque estamos hablando de un monto demasiado grande, 400 millones de dólares la deuda que tiene el Instituto de Previsión Social con las empresas farmacéuticas. ¿Se acuerdan? El año pasado el Estado, el Ministerio de Salud, cumplió con una parte de la deuda histórica también que tenían con los proveedores, pero falta lo del IPS. Nosotros en otros espacios periodísticos habíamos hablado con el presidente del IPS, el doctor Jorge Brite, nos dijo están trabajando en una reingeniería porque tienen, el Estado le debe al IPS. Lo que el IPS absorbió en pandemia, estamos hablando de 80 millones de dólares. Hay otra deuda histórica del Estado con la previsional. Y también, mientras esta situación económica se da en el IPS, siguen los reclamos de los asegurados. Nos contaba el presidente del IPS, en el vademecum del IPS, ¿verdad? Los medicamentos. Había un faltante del 30%, no había en stock. Hoy eso se redujo en un 15%, pero igual ese 15% que no puede acceder al medicamento, por supuesto, hace el reclamo correspondiente, las denuncias, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a encarar el IPS ese tema? Está Luis Ávila, secretario general de Cifarma Cortito, que vamos a hablar con él un poco para actualizarnos este tema. Le escuchamos a Gerardo García. Gerardo García es el presidente de uno de los gremios del sector farmacéutico más importante, más grande, que es Cifarma, y nos da la tranquilidad a los asegurados del IPS que por lo menos van a mantener la provisión de los medicamentos, no van a cortar, porque si eso sucede ahí sí sería preocupante en serio. Luis Ávila, ¿cómo te va? Buenas noches. Jorge, buenas noches, un saludo para vos, para la audiencia y para la gente que te acompaña ahí en mesa. Un gusto estar con ustedes. Leía declaraciones del presidente de tu gremio, de Gerardo García. 400 millones de dólares, ¿eso se mantiene, Luis? ¿Y cuál es la última promesa por parte de las autoridades del IPS al respecto? Bueno, nosotros venimos trabajando, como bien sabes, y ya nos tocó estar en tu programa tiempo atrás. Este no es un tema nuevo, esta es una deuda heredada de la gestión anterior, que ya venía con problemas y bicicleteando la deuda, como quien dice. No se han tomado medidas de fondo que permitan corregir algunas deficiencias. Y desde que el gobierno nuevo asumió y desde que el doctor Jorge Brite asumió con el nuevo consejo, venimos trabajando en conjunto. Si bien es cierto, se ha dilatado un poco la solución planteada, tenemos entendido de que esta semana hay una serie de reuniones con altas esferas del gobierno para encontrar una fuente de financiamiento que permita al IPS oxigenarse y pagar a los proveedores. Como vos bien sabés, el mes de febrero cierra el año fiscal del ejercicio anterior, entonces estamos todos en eso. Me hablaste lo del ministerio, que es cierto, estamos terminando ahora de cerrar con los bonos soberanos que fueron emitidos y tenemos conocimiento de que estos días el presidente de la República y el presidente del IPS estuvieron sentados
conversando un poco sobre la preocupación que esto genera, pero ya con soluciones que probablemente en unos días más seremos convocados para poner a conocimiento, ¿verdad? Pero aún así, Jorge, nosotros se lo hemos dicho al presidente, se lo hemos dicho a los asesores que están ahí contigo, juntos tenemos que tomar las otras medidas de fondo que permitan al IPS salir adelante. A ver, Luis, yo recuerdo el año pasado, estabas vos acá en esta misma mesa, estabas sentado a mi derecha, me diste un papelito. Y yo que suelo guardar todo, vos sabés que busqué hoy y no encontré. ¿Te acordás cuando Sí. tuvimos la discusión de la famosa ley Samaniego, el préstamo, 250 millones de dólares? Ese préstamo era para pagar la deuda. Y hoy, ¿cómo se explica? Y me acuerdo que hoy hiciste un calendario medio fatalista, era tu calendario. Me dijiste, esto no se va a cumplir, por A, por B, por C motivo. Y quería mirar porque efectivamente creo que no se está cumpliendo. Ya me parece que no es responsabilidad ahora de la administración actual, pero el compromiso de la administración anterior, cuando se hizo toda una discusión en torno a la aprobación de ese préstamo, era para pagar esta deuda. Entonces, ¿dónde está esa plata? ¿Cómo se explica eso? Pasa, Jorge, que nosotros habíamos hablado contigo en tu programa de que esa era una parte de la solución y después había que tomar otras medidas en función de la realidad del IPS. Días pasados estuvieron contigo el doctor Carlos Pereira y el doctor Brites, y el doctor Pereira era muy claro. En el mes de enero, el IPS generó compras por 118 millones de dólares y sus ingresos fueron de 100 millones de dólares. IPS el año pasado con el préstamo hizo operaciones bancarias de corto plazo que le quitan toda la disponibilidad mensual. Además de eso, nosotros habíamos mencionado en tu programa que había que trabajar también sobre los gastos administrativos, sobre el porcentaje de distribución hoy, si es el correcto, si aguanta o no, porque hay que recordar que el Fondo de Salud viene con un déficit acumulado en los últimos 7 años que ya supera los 120 millones de dólares. O sea, hay más importantes que hacer en el IPS en este momento para seguir siendo una entidad que brinde los servicios que hoy sigue prestando y por sobre todas las cosas que las patologías más complejas como el cáncer o como las enfermedades catastróficas sigan siendo sostenidas para los miles de pacientes del IPS. Jorge, no es solamente solucionar el problema de la deuda, sino tomar las medidas que correspondan para que no se vuelva a generar nueva deuda. Hasta ahora yo no sé hasta cuándo pueden aguantar ustedes el compromiso de Cifarma, nos vamos a cortar con la provisión. Pues si eso pasa, sí sería catastrófico. Pero ¿hasta cuándo se puede aguantar eso? ¿Hasta cuándo? No sé, porque recuerdo cuando tenían la deuda con el Ministerio de Salud, ustedes tenían plazos con proveedores de afuera que ya les dicen, no le podemos más esperar 8 meses, no le podemos esperar 1 año. Entonces, ¿eso qué significaba? Cortar el suministro. Y eso sí es complicado, Luis. Sí, Jorge, de hecho, a fuerza de ser sinceros, nosotros con lo que el Estado pagó por el Ministerio de Salud Pública, estamos tratando de cumplir en parte los compromisos con el extranjero, pero basado fundamentalmente en que tradicionalmente en el mes de febrero el IPS hacía pagos importantes en relación a la deuda flotante. Nosotros seguimos con esa promesa, sabemos que se está trabajando y hemos también comprometido con los proveedores de afuera que a finales del mes de marzo tendremos un panorama claro. La gente, Jorge, lo único que necesita es previsibilidad. Ok, de la deuda actual de 400 millones de dólares, nos comprometemos a pagar de esta manera. Nosotros eso trasladamos al extranjero y obviamente que eso va a continuar, pero sí creemos que en esta semana se van a dar estas salidas que mencionaron desde el gobierno, propiamente dicho, junto con el IPS, y eso va a traer tranquilidad a los proveedores. Tenés toda la razón, los proveedores del extranjero están muy preocupados porque nunca se llegó a este nivel de atraso, pero nosotros seguimos insistiendo en que nos den unos días más porque nosotros como proveedores del IPS necesitamos sostener a los pacientes. Entonces, confiamos que en los próximos 15 días tendremos un panorama claro que podamos transmitir eso a nuestros proveedores del extranjero y poder solucionar. Yo te diría, vos me preguntabas hoy, bueno, ¿y hasta cuándo pueden esperar? Y yo te
quincena de marzo tenemos que tener un panorama bien claro para transmitir eso al extranjero. Acá está José González, el abogado, director jurídico del IPS. Aprovechamos, saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Néstor. A las órdenes. Muchos hablan de la deuda que tiene IPS, pero poco hablan también de la deuda que se tiene para con IPS. Justamente uno de los informes de la auditoría que se realizó hace poco demostró una dirección jurídica abandonada. ¿Y por qué digo abandonada? Porque la anterior administración dejó de emitir los títulos de crédito. ¿Y qué implica eso? Que nosotros hoy en día tenemos una administración que no inició juicio ejecutivo, que no demandó. ¿Y cuánto eso representa hoy para IPS? Más de 500 millones de dólares. ¿500 millones? Sí, o sea, nosotros expusimos esa situación al presidente de la República, con el presidente, pero también nos dice el presidente, nosotros no podemos salir a demandar al sector privado, siendo que cuando con el sector público nosotros no compensamos la deuda, hay también instituciones públicas que le deben a IPS. Entonces nosotros estamos tratando de sanear la institución. La institución tiene que emitir más de 5.000 títulos de crédito a las patronales que adeudan. Estamos con promociones, no queremos salir a demandar, pero también tenemos que hacer, no podemos dejar nosotros que pasen 5 años sin iniciar ese juicio ejecutivo, porque para que mejore el servicio de la institución, también nosotros tenemos que recaudar un poco. Hay deudas que se tienen para con nosotros, para que nosotros también podamos cumplir con los proveedores. Nosotros en el informe que pusimos a conocimiento del Ministerio Público, encontramos también que se hacían reprogramaciones presupuestarias sin fuente de financiamiento. Nosotros día a día golpean la dirección jurídica, proveedores. Yo vengo acá con mi factura, mira, yo vengo por fuera de contrato, por dentro de un contrato, y no dejan de llegar los proveedores, y de alguna forma hay que honrar también, porque IPS no se puede enriquecer indebidamente, y bueno, estamos viendo la forma de sanear la institución. Por eso ponemos a conocimiento, saldo inicial de caja no tiene tampoco fuente de financiamiento. El fideicomiso, nosotros estamos pidiendo un informe técnico a la gerencia financiera para que haga una cronología y nos determine en qué momento se produce el descalce financiero, porque el problema es con la administración del fideicomiso, que eran 4 obras concretas, después se abre la posibilidad a otro centro médico, no se utiliza el 520, se utilizan otros objetos de gasto que no eran el objeto del fideicomiso. Ahí es donde quiebra y donde nosotros no podemos cumplir con los proveedores. Inclusive tenemos impuestos a la construcción que no se pagaron y la obra está concluida. Claro. Es una... Bueno, no sé si te sirve eso, Luis. No, pero mañana tenemos una reunión, claro, con el equipo económico nacional, sí, porque tenemos una propuesta de financiamiento, queremos ver la forma de honrar y también nosotros poder salir adelante. Mañana una reunión clave que tenemos con el presidente de la institución, con el gerente financiero, donde vamos a poner nuestra situación crítica, donde también estamos planteando una reingeniería para tratar de salir de esta crisis. Y bueno, porque IPS tiene la forma también. Perdón, la reunión mañana con Lovera. Con Lovera. Con el equipo económico. Ok. ¿Le sirve esto, Luis? Jorge, gracias, y José, que nos conocemos hace tiempo. Mira, Jorge, la situación del IPS es muy sencilla. Al IPS, como bien decía José recién, le deben 800 millones de dólares más o menos, entre la deuda del Estado, la deuda de pandemia del Ministerio de Salud Pública, el aporte no declarado correctamente de una serie de trabajadores, las transferencias que hace el IPS a otros entes que por ley lo debe hacer, más un saldo de la deuda del Ministerio de Educación y Culto. O sea, ahí tenés unos 650 millones de dólares más o menos. Somos conscientes de que eso es así. Ahora, todas estas acciones que bien mencionaba José son acciones a mediano y largo plazo, y nosotros necesitamos oxigenar hoy al IPS. Por eso que estamos trabajando en conjunto y veremos herramientas financieras que nos permitan, como siempre decimos nosotros, partir el cadáver en varias partes. Entonces, solucionamos una parte, nos concentramos por la otra y vamos tomando las medidas a mediano y largo plazo. El IPS tiene muchas cuentas a cobrar, pero esas cuentas a cobrar son a mediano plazo. Pero sí, somos conscientes y es correcto lo que dice José.
Dale, Luis, vamos a esperar qué se define en esta reunión de mañana, ¿verdad? Y después seguimos avanzando. ¿Por qué? O sea, porque también nuestro interés en este tema, el reclamo constante, nosotros nos llaman todos los días, el problema de la falta de medicamentos. Eso nos dijo ayer el presidente del IPS. Sí. Hay un 15% que no se tiene. Yo no sé si eso es problema, por qué pasa eso, pero esa es una realidad. Va al asegurado, no tiene el medicamento, eso genera preocupación, genera tapa de diario, genera malestar a la gente. O sea, yo entiendo lo que decía el doctor Jorge ahorita, redujeron del faltante del 30% a un 15%. Pero ese 15% tenemos que solucionar, José. Y después tenemos también, por otro lado, los amparos de no asegurado que vienen en la justicia, te imponen a que vos le compras a uno que no es asegurado. Andá vos a tu seguro de tu vehículo, plantearle la posibilidad que el seguro te arregle tu vehículo si vos no estás al día con la cuota. O sea, hay cuestiones que también nosotros tenemos que mejorar como Estado paraguayo. La justicia también debe actuar, no nos puede estar obligando, para eso está el Ministerio de Salud. Nosotros muchas veces a IPS lo obligan a darle medicamentos a personas que no son aseguradas a la institución. Eso produce también un descalce financiero en nuestra institución porque nos quita el presupuesto y nos obligan, después te meten una denuncia penal por desacato. O sea, hay cuestiones que hay que corregir también dentro del sistema de justicia. Lo más rápido me parece es 80 millones de dólares el tema de pandemia. La deuda esa histórica, esa de 500, ¿verdad? Sí, después tenemos la deuda con Itaipú, la deuda con Yacyretá, que nosotros hicimos un control cruzado que nunca se había hecho de la planilla declarada al Ministerio del Trabajo y la planilla declarada a IPS, y encontramos que no hay coincidencia en números. Ahora estamos haciendo una mesa de diálogo con la gente de la Binacional. Hay buena predisposición, pero bueno, todo le deben a IPS y de alguna forma deben honrar también las deudas que tienen para con nosotros, para que nosotros podamos pagarle. Pero esto que dijiste, que 5 años de asesoría jurídica no movió un dedo. Eso es grave. Pues claro. 500 millones de dólares estamos hablando de. Bueno, vamos a ver mañana qué es lo que surge acá. Luis Ávila, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, gracias Jorge, y realmente yo reiterar, los proveedores lo único que necesitamos es que nos sentemos en una mesa y nos digan, de esta manera te vamos a pagar en 30, 60, 90, 150, 180 días, con eso nosotros podemos seguir avanzando. Un fuerte abrazo para todos y buenas noches. Dale, hasta luego. Luis Ávila, secretario general de Cifarma. Bueno, vamos a arrancar. Mientras todo esto pasa, el IPS, esta deuda que estamos hablando, la Fiscalía pone la lupa sobre operación fiduciaria, el IPS, plagada de irregularidades. Tenemos un informe a la vuelta, desarrollamos con el asesor jurídico del IPS y está con nosotros el fiscal Néstor Coronel. Veamos el informe. Fiscalía pone la lupa sobre operación fiduciaria de IPS Atlas plagada de irregularidades. El Ministerio Público colocó bajo la lupa una operación fiduciaria entre el Instituto de Previsión Social y el Banco Atlas de los Sucolillo por aparentes irregularidades detectadas mediante una consultoría externa contratada por las actuales autoridades. Algunas de las falencias expuestas son el incumplimiento de cláusulas, el descalce financiero y los desembolsos realizados con firmas no autorizadas. El Instituto de Previsión Social presentó una denuncia ante el Ministerio Público por manejos irregulares de los fondos durante la administración de Vicente Bataglia, del gobierno de Mario Abdo Benítez. Para ello, arrimó los resultados de una consultoría externa contratada por la institución que analizó la administración del fideicomiso y concluyó que existieron irregularidades como inconsistencias y hasta descalce financiero por obras no previstas. Uno de los informes que fue elaborado por la consultora Griselda María Irala en enero de este año aborda las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y la correcta ejecución de los fondos del fideicomiso, de administración y el pago de fondos de salud. En ese sentido, se detalla en el escrito que en agosto del 2017, el Consejo de Administración de la Previsional resolvió autorizar la operación del fideicomiso de titularización, administración y pago IPS Fondo de Enfermedad y Maternidad con el Banco Atlas. Tras obtener el visto bueno de la Superintendencia de Bancos, el IPS firmó el contrato en diciembre del 2017
2017 con la entidad bancaria de los Sucolillo. El objetivo de esta operación, según el documento, era obtener una fuente de financiamiento alterna para realizar inversiones inmobiliarias consistentes en la construcción o refacción de los hospitales en inmuebles de propiedad del IPS, en beneficio del Fondo de Enfermedad y Maternidad, además de aplicar los recursos de Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en inversiones rentables mediante la adquisición de los títulos del fideicomiso. El contrato en cuestión sufrió modificaciones mediante 2 adendas, una en mayo del 2018 y otra en diciembre de ese mismo año. En el marco del acuerdo, el Instituto de Previsión Social se comprometió a depositar en el Banco Atlas el total de las recaudaciones diarias recibidas de los aportantes en el porcentaje que corresponde al Fondo de Salud, mientras que el Banco Atlas emitió 4 títulos por 828.800 millones de guaraníes que fueron adquiridos por el Fondo de Jubilaciones del IPS. La primera fue en diciembre del 2017 por 324.500 millones, la segunda en diciembre del 2018 por 230.000 millones de guaraníes, la tercera en julio del 2021 por 140.000 millones de guaraníes y la cuarta en octubre del 2022 por 134.300 millones de guaraníes. Estos títulos tienen una vigencia de 20 años cada una. Según datos proveídos por el Departamento de Inversiones, a diciembre del 2023, del total de las emisiones de 828.000 millones de guaraníes, de este fondo fue recuperado alrededor del 17%, equivalente a 141.000 millones de guaraníes. Conforme al documento realizado por la consultora contratada por el IPS en relación al fideicomiso, se concluyó que, si bien la operación se realizó en el marco de la ley, convendría efectuar un análisis más profundo respecto al riesgo de iliquidez que implica el cumplimiento de las cláusulas referentes a las transferencias diarias de las recaudaciones del Fondo de Salud al fiduciario y la restricción del uso de esta partida durante el plazo de devolución por parte del mismo. Según el informe, se incumplieron varias cláusulas contractuales, como por ejemplo el destino de las colocaciones conforme a los fines establecidos, al asignar el dinero a otras obras de la previsional no previstas en el contrato. En ese sentido, no se pudo evidenciar ninguna documentación relacionada con la reprogramación o modificación del contrato que respalde los fondos asignados a obras distintas a las presupuestadas. De acuerdo a lo manifestado por las responsables de las áreas de infraestructura y de mantenimiento del IPS, varias de estas obras no estarían concluidas, existiendo certificados de obra pendientes de pago y contratistas que están reclamando al IPS el pago de sus acreencias, mientras los recursos del fideicomiso se hallan prácticamente agotados a esta fecha. Además, en la conclusión se menciona que varios certificados de obras fueron firmados por funcionarios no autorizados del IPS. En documentos enviados al Banco Atlas para el desembolso del dinero a las constructoras, se observa la firma del director de mantenimiento, cuando debería ser el de infraestructura quien rubrique el certificado de cumplimiento de obra y orden de pago. Pese a la irregularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional. Otro punto detectado fue la omisión de la obligación de la previsional de comunicar eventos que pusieran en peligro los flujos de fondos futuros. Esto ante la advertencia hecha por el banco sobre desviaciones considerables en los flujos de fondos recibidos, comparados con los flujos proyectados, en porcentajes del 18,7% para el año 2021 y del 22,03% para el año 2023. Así también se evidencia que como consecuencia de la ejecución de obras no previstas inicialmente en el contrato, se incurrió en un descalce financiero en la ejecución del fideicomiso. Por estas irregularidades, la recomendación dada fue solicitar un dictamen jurídico sobre las eventuales consecuencias legales respecto a los incumplimientos hallados y registrar las obras que se ejecuten en el marco de este contrato. Investigación fiscal también apunta al sector privado. El fiscal Néstor Coronel indaga sobre las irregularidades detectadas en esta auditoría externa recomendada por el IPS, institución que realizó la denuncia ante el Ministerio Público por el aparente mal uso de los fondos públicos en el periodo 2020 y 2023. De acuerdo con el interviniente, el IPS depositó el dinero en bancos para su administración y luego, al recibir de vuelta parte del monto, destinó a otros conceptos fuera de los previstos en el contrato. Por esta situación, no descarta en la investigación la
conducta de los bancos involucrados al ser los administradores del dinero. Durante la pesquisa se irá determinando los hechos cometidos e individualizando a los responsables de acuerdo con el agente. La denuncia hecha por la previsional evidencia el despilfarro que se acostumbró a realizar con el dinero de los asegurados mediante negocios muy beneficiosos para los bancos, entre ellos Atlas de los Sucolillo, grupo empresarial que hizo una abierta campaña a través de su diario ABC Color en contra de la iniciativa que propuso la creación de la Superintendencia de Pensiones, mediante la cual se pondrá fin al mal uso de los fondos jubilatorios. Bueno, director jurídico de IPS, José González, que tiene varias aristas este tema. ¿Por dónde empezamos? Y en realidad uno mira si ese informe es lapidario, no sabe uno por dónde empezar, porque estos informes no solamente cuestionan la administración del fideicomiso. Es importante aclarar que nosotros lo que estábamos con este informe, la mala administración del fideicomiso, encontró también irregularidades en reprogramaciones presupuestarias, sí, sin fuente de financiamiento, saldo inicial de caja que no tenía fuente de financiamiento, la desidia en la dirección jurídica. Nosotros como primera medida, como funcionarios públicos, estamos obligados a poner conocimiento del Ministerio Público, porque es el Ministerio Público quien debe determinar si hay o no una conducta relevante para el derecho penal, y también comunicamos a la Contraloría General de la República a fin de que se expida sobre estos hallazgos, porque es muy grave lo que se detectaron. No puedo hablar todavía acá de que hay una conducta penal, eso el fiscal va a determinar en su momento, pero sí tenemos que poner a conocimiento de la autoridad. Yo creo que el grifo debe cerrarse, no se puede seguir permitiendo un carnaval en IPS, porque los proveedores reclaman que le paguemos y nosotros no estamos cuidando la cosa pública. Entonces estamos denunciando. Pedimos a la gerencia financiera, porque nos piden un dictamen jurídico, pero nosotros antes necesitamos que la gerencia financiera explique un poco esto, cuándo se produce ese descalce financiero, cómo fue administrado el fideicomiso en su inicio, porque nosotros vemos que en el contrato se agrega la palabra otro centro de salud, cuando que el objeto en un principio era solamente 4 hospitales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hablaba de infraestructura, que se disgrega la dirección de mantenimiento, y la dirección de mantenimiento no era la encargada de realizar los pagos. Por el 520 se desvirtúan los objetos de gasto, y ahí se produce, obviamente nosotros hasta hoy vienen proveedores diciendo ustedes no deben por esta construcción, que en teoría tuvo que haberse pagado todo ya con el fideicomiso, y bueno, no sabemos aún cuánto es la deuda. Le pedimos a la gerencia financiera que se expida al respecto, que haga un informe técnico. Le pedimos a la Contraloría que se expida también sobre estos hallazgos. Pusimos a conocimiento al Ministerio Público, estamos investigando nosotros internamente, pedimos también una auditoría. ¿Por qué una auditoría? Para que nos pueda hacer una cronología y ver en cada periodo, en cada administración, quién era el gerente financiero, quién era el director de infraestructura, quién era el director de mantenimiento, porque a quien le tengamos que denunciar, le vamos a denunciar, porque esa es la orden que nosotros tenemos de este Consejo de Administración, tanto del presidente de IPS como del presidente de la República. Cero tolerancia, cero impunidad. Tenemos que dar señales de que queremos hacer bien las cosas, y ahora está en manos del Ministerio Público investigar. Por parte de IPS van a tener siempre, nos van a tener como coayudante en la investigación, porque nosotros queremos llegar hasta el fondo de la cuestión. Néstor Coronel, fiscal. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, Jorge. Nuevamente un saludo al doctor. Está presente. Perdón. A ver, este tema, ¿cuál es el hecho? ¿Hay presunciones de hechos punibles? Bien, de acuerdo a lo que el informe de auditoría externa evidenció, lanzó en este informe final, encontramos las irregularidades en la manera en que ellos explican, que efectivamente les llama la atención, y es lo que pone a consideración justamente del Instituto de Previsión Social. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Construir toda esta suerte de irregularidades, porque lo que podemos ver es como patrones que si bien es cierto hay 3 auditorías externas de 3 consultores distintos,
no menos cierto que se concatenan uno con otro. Eso es como un primer patrón. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de construir estas hipótesis fácticas a fin de poder entender si realmente todas estas irregularidades en las que se mencionan en realidad es un todo. Porque a partir de eso, en realidad lo que pasaríamos es a entender mucho mejor, porque dentro de este tema del contrato de fideicomiso hay mucha nomenclatura mercantil que debemos evaluar bien, depender también así de otras instituciones externas que nos puedan ofrecer informaciones ciertas para que justamente esta idea de la relevancia penal que nos pueda brindar todo lo que tiene que ver con la información que tenemos hoy día nos pueda conducir a la posibilidad de poder encuadrar dentro de un tipo penal. Acá en el informe mencionábamos también responsabilidad del sector privado en esto. Consideramos, o sea, no podemos tampoco descartar absolutamente nada ahora, ¿verdad? Ahora mismo lo que tenemos es una actividad propia de los funcionarios del Instituto de Previsión Social, que no es menos cierto que también debe evaluarse desde el otro lado en la manera en que se dieron estos negocios fiduciarios. O sea, si en realidad este negocio, que es cierto, es legal, está establecido para la superintendencia de bancos, está regulado por la superintendencia de bancos, no menos cierto que el contenido de estos fideicomisos es lo que tenemos que analizar. Porque a partir de que se estarían emitiendo bonos de parte de un fondo específico, que es la que contrata el fideicomiso, que posteriormente emite estos bonos en particular, que son nuevamente adquiridos por otro fondo que forma parte también del IPS, entonces ahí es como que llama bastante la atención. Nos llama la atención porque ¿cómo es posible que un fondo propio del IPS pueda ser otra vez subvencionado por otro fondo, en este caso de jubilaciones, en la adquisición de esos bonos? Ahí convengamos, esta es una figura, una herramienta válida, ¿verdad? Es una operación que está permitida, que se puede hacer. Pero en estos informes de auditoría, ahí es donde decís que hay un patrón, un hilo, un denominador común, digamos, ¿verdad? Que hace que llame la atención. ¿Y cuál sería ahí la cuestión? En la manera en que se colocaron esos bonos, la operación en sí, en la definición del tema de intereses. ¿Dónde está lo irregular allí? ¿O esto pudo haber configurado perjuicios al IPS? Bueno, precisamente eso es, Jorge, lo que el Ministerio Público tiene que determinar, el perjuicio patrimonial, ¿cierto? Ahora bien, pudieron existir irregularidades de carácter administrativa que no desembocan en un perjuicio patrimonial como tal, como bien decía el doctor acá, como un descalce financiero a las arcas del IPS. Pero no menos cierto que en la mala utilización de esos montos que deberían cubrir conceptos a los cuales iba dirigido y sin embargo se les dio otro tipo de dirección, eso también de alguna manera es un perjuicio. Porque efectivamente el perjuicio acá es a donde debería haber ido destinado el dinero y sin embargo se usó de manera indebida. Ahora, el destino en particular es lo que ahora estamos justamente intentando de poder determinar y creo que el doctor acá presente nos puede ayudar bastante en el sentido de las auditorías internas y eso que acaba de decir, de esa secuencia lógica que se fueron siguiendo cada uno de los contratos con las adendas, amén de las personas que estaban habilitados para llevar adelante este tipo de actividades. Entonces, de hecho que el trabajo es minucioso, el trabajo debe ser bien organizado y serio para que pueda arrojar para el Ministerio Público un trabajo que realmente se adecue a las prerrogativas establecidas en el Código Penal. Tengo que hacer una pausa cortita, doctor. González, hay una cuestión que cuando la semana pasada ustedes hicieron la presentación de esta denuncia, Sí. entre paréntesis, estábamos nomás en medio de la politiquería como siempre, y esto pasó como en un segundo plano, y grave esto. A mí me parece, y algunos me decían, esto suena más a una excusa para dar solución a los problemas de fondo del IPS. Entonces yo decía, ustedes están obligados a poner todos los elementos sobre la mesa y contar la realidad del IPS.
Porque si no se asume la realidad del IPS, difícilmente se puedan sentar mañana en esta reunión a diseñar estrategias de solución a esos problemas. Pasa que el funcionario público tiene que tomar conciencia que está obligado a poner a conocimiento de la autoridad competente cuando toma conocimiento de un hecho irregular. Ni siquiera vos necesitas que se configure un hecho punible. Yo tomo conocimiento y tengo que comunicar al Ministerio Público o a la Contraloría. Se debe investigar. En IPS pareciera ser que nunca nadie denunció. Nosotros hoy en día tenemos 15 personas privadas de libertad por la compra-venta de contratos que nunca antes se denunció, pero que era un secreto a voces, que en IPS se vendían contratos, se vendían nombramientos. A raíz de esa denuncia encontramos que en otras instituciones públicas también se estaba haciendo lo mismo. Es que tenemos que asumir la responsabilidad que asumimos con el gobierno y denunciar. Nosotros tenemos el apoyo del presidente del Consejo, de los miembros del Consejo y del presidente de la República. No más impunidad, denunciemos. Hay que hacer bien las cosas. IPS algún día tiene que ser ese hospital modelo que todos soñamos, que los asegurados se merecen. Entonces nosotros hay que cerrar el grifo, hay que denunciar y que termine de una vez por todas este carnaval. Pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Tengo un par de preguntas que me hace la gente. Mencionaste en una parte estas dos adendas del contrato de fideicomiso que incluían. No, eso ahora estamos, yo por eso de entrada te dije que nosotros le pedimos a la gerencia financiera que se expida al respecto, que haga una cronología de los hechos. Nosotros necesitamos saber también cuándo se produce ese descalce financiero, en qué momento procesal oportuno, diría un abogado, se produce esta situación. Nosotros tenemos que ir identificando los momentos, cuándo empieza el fideicomiso a desviarse de su objetivo, porque cuando uno habla de fideicomiso, entiende, o sea, para el proveedor le da la garantía de que él va a cobrar en tiempo y forma, porque el banco es lo que hace, es administrar la plata e ir pagando por la obra que se van haciendo. Pero acá no puede ser que este fideicomiso no haya cumplido con su fin. Algo pasó mal, en algún momento se quebró o se desvió de su objetivo, y eso es lo que nosotros ahora, yo primera medida necesito que la gerencia, estamos analizando todos esos elementos para darte algo más certero. Estamos en una etapa incipiente, explotó esto. Nosotros lo primero que hicimos fue poner a conocimiento del Ministerio Público y pedirle puntualmente a la Contraloría General de la República que se expida sobre estos hallazgos. Yo en particular le envío a la gerencia financiera y le pido que me haga una cronología de los hechos y que me identifique caso por caso. Y ahora estamos investigando, nosotros estamos haciendo una auditoría contable, una auditoría interna. Ya le pusimos conocimiento, como te dije, a las dos instituciones que son competentes en investigar. Bueno, y ahí tenemos que cuantificar también de qué monto estamos hablando y cuándo empieza, voy a reiterar esto, a desviarse el fideicomiso de su objetivo. Porque uno habla de fideicomiso y el proveedor debería estar tranquilo que va a cobrar y que las obras van a ser realizadas. ¿Cuáles son esas obras inconclusas que en teoría debían pagarse con estos fondos? Mato-Onco, Guillermini, o sea, hay varias. Ahora justamente estamos viendo nosotros esa situación. Todo esto comienza también con el primer informe de la Contraloría. La Contraloría habían dicho obra certificada, ejecutada, pagada, pero no se sabía dónde estaban esas obras más o menos en cada hospital, que creo que el fiscal es uno de los fiscales coayudantes en esa causa. Entonces, a partir de esos hallazgos realizados por la auditoría de la Contraloría, nosotros contratamos una auditoría externa. Esta auditoría nos lleva otra vez a otros posibles hechos irregulares. Constantemente nosotros estamos encontrando otra situación y poniendo a conocimiento al Ministerio Público para que se investigue esto. ¿Cuál es el grado de responsabilidad acá, doctor? Desde el que estaba al frente de la administración central del IPS para abajo, gerencia administrativa, financiera, ¿cómo se determina finalmente? ¿Cómo se va a determinar eso? Porque no decide, hay un consejo, hubo un consejo, ¿verdad? En su momento, que tuvo que haber aprobado todas estas decisiones que se tomaron desde el punto de vista administrativo. Tal cual, Jorge, así como decís, o sea,
como bien te dije hace rato, acá no se descarta absolutamente ni porciones fácticas, ni tampoco grados de participación o personas, ya sea en alto grado o en menor grado, funcionarios públicos del IPS, que de alguna manera tenían en algún sentido una suerte de participación dentro de esta administración en particular y direccionado más bien a este tema del fideicomiso, que es lo que de alguna manera hoy día nos dice o nos advierte de que tiene un perjuicio. Entonces, destinado a eso, entonces lo que podemos decir es que cada una de las personas quienes tuvieron injerencia o algún tipo de actividad administrativa, por supuesto que no se va a descartar y no se va a dejar de lado. Vuelvo a repetir, acá lo que nos importa ahora mismo es construir esta hipótesis fáctica que hoy día lo tenemos centralizado en 3 informes de auditoría. A partir de ahora, también con los informes que le estamos solicitando al IPS, en el sentido de la auditoría interna, que nos determine quiénes son las personas que formaban parte de toda esta actividad. Bien dijiste vos, el Consejo, por supuesto que no se puede descartar porque precisamente son las personas que tenían la posibilidad y la suerte de calidad de garante para poder administrar los bienes del IPS. Entonces, de hecho que hay un trabajo bastante puntilloso que debemos llevar adelante, pero lo que sí puedo referir a toda la audiencia es de que no se va a descartar primeramente ninguna porción fáctica por el momento y a la par determinar, por supuesto, la participación de cada una de las personas que pueden estar en algún sentido dentro de toda esta actividad propia de lo que conocemos como fideicomiso. A ver, doctor González, ¿cuál es el riesgo en esto que mencionaste de esta transferencia diaria de los fondos de salud que se hace al banco en virtud de este contrato? ¿Se puede hablar del riesgo, digo? ¿Se puede hablar de iliquidez? Y que en la práctica me parece que hoy ya tenemos ese escenario. Tendríamos que ver qué fondos se encuentran con déficit. Una de las observaciones también que hace es que hay contravención a disposiciones normativas de nuestra institución porque hay fondos que son incompatibles entre sí y que no se pueden compensar esos fondos. En esto habla de que supuestamente hay fondos que son incompatibles que se utilizaron y eso produce también otro descalce financiero que nosotros ahora estamos pidiendo a la gerencia financiera que se expida al respecto porque para mí el gerente va a ser muy importante el análisis que hagan la gerencia, la auditoría contable, también la auditoría interna y la investigación del Ministerio Público y la Contraloría. Nosotros vamos a hacer las observaciones, pero yo necesito, voy a insistir con esa cronología de hechos, yo necesito primero describir los hechos, ir viendo la adenda, cuándo van saliendo, cuándo la dirección de infraestructura se desmembra y se crea la dirección de mantenimiento que no era la encargada de certificar las obras y de solicitar el pago al banco, porque eran, y ahí es donde nosotros pedimos la investigación al Ministerio Público, la Contraloría, y donde nosotros también vamos a hacer nuestra investigación previa. Nosotros ya, antes que el Ministerio Público se constituya, ya emitimos un dictamen pidiéndole ciertos documentos a la gerencia financiera y advirtiéndoles también que nosotros estamos poniendo esto a conocimiento del Ministerio Público y de la Contraloría y que sean muy cuidadosos al momento de despedirse de las autoridades correspondientes o la dependencia, dirección también que se pudo ver afectado en esta operación, porque acá en algún momento se produjo ese descalce financiero y esa persona que cometió esa irregularidad, si es que cometió, va a tener que pagar por las consecuencias de su acto para que otra persona ni siquiera se atreva a intentar cometer nuevamente un hecho punible y creer que va a seguir existiendo esa impunidad en IPS. El disparador de esto, dijiste, la auditoría de la Contraloría General de la República. Ese fue el que disparó. El que disparó. Recuerdo, acá habíamos hablado con Luis Cardoso, el director administrativo. Cardoso. Hoy en día Américo Riquelme, el gerente financiero. El gerente financiero, cierto. Ya, creo que se hizo un cambio. Y mirate auditoría del Poder Ejecutivo, porque en ese informe de la Contraloría no había abarcado algunas dependencias. No abarcó todas las dependencias del IPS. A medida que investigamos van saltando más hechos irregulares de la anterior administración. Ahí se había pedido intervención también Auditoría General del Poder Ejecutivo. Sí, que también, pero creo que la auditoría se evocó a otros puntos, por eso fue que se pidió una autorización al equipo económico nacional
para contratar la asesoría externa, Claro. que sería por producto, y el resultado de ese trabajo Sí. habla acá del año 2022, 2023. Nosotros tenemos que irnos del origen hasta el día de hoy para investigar, porque el descalce no se produjo 1 o 2 años, porque nosotros la deuda que tenemos es, el hospital de Ingavi era uno de esos. Nosotros tenemos una demanda de arbitraje por el hospital de Ingavi, que hay una suma de dinero muy importante que aún no se pagó. El impuesto inmobiliario aún no se pagó. Ni siquiera entendemos cómo se terminó la obra sin pagar el impuesto. Tenés varios frentes, doctor. Tenés cuántos informes de auditoría que te sirven, claro, como cabeza, no sé si se dice así, ¿verdad? Sí, 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 pero así como decís. como elemento que a partir de ahí te dijiste, ¿verdad? Estás construyendo. Es así, Es es que así como- cuáles son los hechos punibles que se van configurando en esta historia, ¿verdad? Esta es una valoración que yo hago, no le comprometo a ustedes. Pero ahora nomás que estamos en este escenario político, ¿cómo me gustaría leer estos comunicados de los gremios que se han pronunciado en una cuestión tan fatalista, ¿verdad? Nos presentan un escenario tan fatalista por una coyuntura política en particular. Y este es un tema tan sensible, donde saltan irregularidades, desfalco al IPS, que puede generar un daño tremendo a la previsional. Silencio total, absoluto. La clase política también distraída en otras cuestiones que no tienen que ver con los problemas del día a día de la gente, ¿verdad? Entonces yo digo, qué desconexión que se da de referentes políticos de todos los sectores, distraídos en las peleas internas, y mientras tanto tenemos estos serios problemas que afectan el día a día al asegurado, a ña Juana, a don Juan, que se van todos los días ahí a pedir medicamento, atención, etcétera, etcétera. ¿Quién? En la clase política, digo, me da la sensación de que no está concentrada en esto. Estamos en el tilinguerío de quién tiene mayor fuerza en el Parlamento, y no nos abocamos a estos problemas que deberían concentrarnos. Quiero leer también la opinión, la posición de la Conferencia Episcopal Paraguaya, de los gremios, de la UIP, de la FEPRINCO, que también hay responsabilidad del sector privado en este tema del IPS, que es que entre todos construimos esto. En 5 años esto fue un desastre, ¿verdad? No lo decimos nosotros, están los órganos naturales de control del Estado que nos dicen que esto fue un desastre. Entonces reconstruir esto no es fácil, ¿verdad? Doctor, gracias por tu tiempo. Por favor, muy amable, a la muy orden, amable. Jorge, cuando usted guste. Bueno, José González, director jurídico del IPS, gracias. Vamos a seguir dándole, insistiendo con este tema, ¿eh? ¿Te parece? Buenas Gracias, noches gracias. y a las órdenes. Vamos a estar mañana pendiente de esa reunión, ¿verdad? Sí, Importante. muy importante para nosotros la reunión Sí. mañana con el equipo económico, a Sí. las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Vamos a ver si podemos tener detalles de eso. Gracias. Bueno, hacemos una pausa. A la vuelta, Clotilde Cabral, presidenta de la Sociedad de Gestión Colectiva, presidenta de Interartis Paraguay, y Carlos Rojas Ortellado, director jurídico de Interartis. ¿De qué vamos a hablar con ellos? Artistas en pie de guerra reclaman compensación por copia privada. ¿De qué se trata eso? A la vuelta a la pausa ya venimos con el informe. Artistas en pie de guerra reclaman compensación por copia privada. Cerca de 12 millones de dólares se recaudan anualmente en aduanas por el 0,5% establecido sobre la importación de todo soporte que permite reproducir audio y video, pendrive, CD, computadoras, celulares, etc., en concepto de la compensación económica por la copia privada, la cual consiste en las reproducciones para uso privado o doméstico que realizan las personas a partir de ejemplares a los que se haya accedido legalmente a partir de una fuente lícita. Este derecho está vigente mediante el decreto 4212/2015 que data de la época de Horacio Cartes. De esta manera, las personas pueden escuchar música y ver películas en sus casas a cambio del pago de un porcentaje de parte del importador del aparato a ser utilizado para la reproducción. El mencionado decreto establece que del total recaudado por aduanas, el 20% debe destinarse a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual DINAPI para promoción de la propiedad intelectual y lucha contra la piratería,
mientras que el 80% debe distribuirse entre los artistas aglutinados en Autores Paraguayos Asociados APA, en la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay SGP, en la Entidad Paraguaya de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes AIE Paraguay y la Entidad de Gestión Colectiva de Actores e Intérpretes de Obras Audiovisuales InterArtis Paraguay. La Ley de Derecho del Autor dispuso que estas entidades beneficiarias deleguen en una de ellas quien será la responsable de recibir y repartir el monto recaudado en aduanas. Fue así que se designó a AIE Paraguay para realizar esta tarea. En la práctica, de acuerdo con el abogado Carlos Rojas Ortellado, representante de InterArtis, todo el dinero va destinado para la música, APA, SGP y AIE, relegando así al sector audiovisual, tanto en el pago a los actores y actrices como también en la promoción de programas y actividades de propiedad intelectual. La Asociación de Actores de Obras Audiovisuales reclama que el decreto 4212/2012 establece que las 4 organizaciones son beneficiarias de la remuneración compensatoria por copia privada. Sin embargo, en los últimos 8 años el dinero solo llegó a los artistas de la música y no a los miembros del sector audiovisual. Así también cuestiona que DINAPI, al ser un ente fiscalizador por ley de las entidades de gestión colectiva, no aplicó sanciones a AIE por estos malos manejos. En Paraguay, la copia privada se destina a compensar únicamente el audio y no el audiovisual, lo que evidencia la ausencia de un reparto proporcional de la recaudación. A esto se suma que los afectados tampoco se benefician de los programas de apoyo para formación y asistencia social desde el 2015 hasta el 2024, contemplados en el rubro de promoción de la propiedad intelectual, consistente en el 20% restante, que está a cargo de DINAPI. Sobre este punto, el abogado Rojas Ortellado trae a colación las gravísimas irregularidades en la ejecución de los fondos que fueron plasmadas en el informe general número 129/2019 del Poder Ejecutivo de cómo se utilizó el dinero en la DINAPI entre los años 2015 y 2018. En sus 182 páginas, este informe de auditoría detalla escandalosos despilfarros y malos manejos del dinero en concepto de remuneración compensatoria, como por ejemplo el llamativo pago a un plomero de 2.400 millones de guaraníes para el mantenimiento y reparación de edificios, millonario seguro médico, cenas en restaurantes, compra de ropa, además de discrepancias en la documentación de la donación de vehículos que hizo la AIE Paraguay a favor de DINAPI, como así también en el monto informado por AIE y DINAPI en el concepto de la remuneración compensatoria, dando una diferencia de 886 millones de guaraníes. El equipo auditor indicó en su informe que no pudieron visualizar los contratos de prestación de servicios, las notas de remisión o los insumos adquiridos que evidencien la efectiva prestación de servicios o adquisición de los bienes. Los actores y actrices vuelven a exigir a las autoridades que cumplan con la ley vigente y los incluya en la compensación por copia privada. Además, que garanticen la correcta utilización del dinero administrado por la DINAPI. Abrí tu cuenta Visión gratis, sin saldo promedio a mantener, sin firmas y sin ir al banco. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Y también aprovecho para agradecer a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Como todos los martes, muchas gracias a Gilardini. Clotilde Cabral, presidenta de la Sociedad de Gestión Colectiva, presidenta de InterArtis Paraguay, señora actriz. ¿Cómo estás, Clota? ¿Cómo estás, querido? Feliz Bien. de verte en esta posición ahora y no como actor en el escenario. Menos mal, pero te dedicaste a otra cosa porque no estamos cobrando absolutamente nada, ni película hay ni un nada. poco de actuación en este oficio, ¿verdad? ¿verdad? Está bien, pero... Y gracias por esto, porque realmente es muy importante para nosotros, para todos. Son largos años de lucha. Y son largos años de estar educadamente solicitando, pidiendo, haciendo todo lo que corresponde hacer en tiempo y forma para que, dijiste una palabra hoy, para que seamos ninguneados, y no solamente por la DINAPI desde antes, ¿verdad?, sino incluso por el gobierno, porque hemos sacado hasta un video que le pedíamos al presidente de la República anterior que por favor firme el Tratado de Beijing, que es otro punto.
porque copia privada es una cosa y comunicación pública es otra. Entonces, tratamos por todos los medios de que tengamos visibilidad, de que nos vean, nos miren, claro, ¿verdad? Siendo de repente los artistas, los que del audiovisual y el cine, los que en plena pandemia hicimos películas, sacamos afuera cosas donde dimos alegría o por lo menos distracción al público, ¿verdad? Durante toda esa temporada tan fuerte. Pero seguimos en la lucha. No sé, realmente yo siempre digo, ya no sé qué hacer para que reconozcan nuestros derechos y que nos permitan acceder a eso que por ley y por derecho nos corresponde, ¿verdad? Carlos Rojas Hortellado, director jurídico de Interarty. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Gracias por el espacio. Buenas noches, Clotilde, y a la audiencia. Bueno, explícanos antes, ¿Interarty qué es? Es una entidad de gestión colectiva autorizada por el Estado en el 2013 que recauda y reparte derechos patrimoniales de los artistas, es decir, actrices, actores, bailarines, por sus prestaciones artísticas. Cuando son emitidas en canales de televisión, en cines y también en plataformas digitales. Son regalías que nosotros estamos habilitados para cobrar y repartir a los artistas, tanto en Paraguay como en el mundo, a través de convenios de reciprocidad. ¿Y por qué estamos teniendo problemas con eso, doctor? No sabemos, es que ¿Quién queremos... tranca esto? ¿Cómo explicamos esto? Vamos primero a la Constitución Nacional, sí. Artículo 238, numeral 3. Y también el artículo 37 de la Ley de Derecho de Autor. Existe una delegación expresa en la ley que dice: el Poder Ejecutivo determinará quiénes son los beneficiarios de este derecho. El Poder Ejecutivo, en el considerando y en el artículo 1, determina claramente que los beneficiarios somos APA, SGP, AIE e Interarty Paraguay, que somos las entidades de gestión colectiva. De gestión colectiva autorizadas por el Estado. Sí. ¿Cuántos programas nosotros hemos hecho sobre el tema de las denuncias de malos manejos en APA y compañía, estas sociedades de gestión? ¿Quién tiene que poner orden en todo esto? DINAPI, yo pensé que desde ahí, de esta institución, esto iba a contribuir a que eso... Es nuestra entidad madre. Por eso, es la que vela los derechos, ¿verdad? Claro. Es la entidad que vela los derechos, que tendría que velar por los derechos. La Dirección General de Derechos de Autor, dependiente de la DINAPI, es el ente fiscalizador del manejo de estos derechos. Pero ¿qué dice el decreto y la ley? Que las entidades autorizadas van a delegar en una de ellas el reparto de ese dinero. Entonces, como dice el decreto, el 80% tiene que ir para estas 4 entidades autorizadas y el 20% para promociones de propiedad intelectual y lucha contra la piratería. Es para fomentar esos programas y actividades. Acá lo que yo quiero destacar es que hay una doble irregularidad. Interarty Paraguay no participa de ese 80% hace 8 años y 4 meses, violándose el decreto reglamentario de ley dado por una atribución constitucional, y el 20%, como pudimos ver en ese informe. ¿Cómo se manejó ese dinero? Nosotros queremos que ese manejo sea con criterios, basado en criterios razonables, ¿verdad? La imagen país es importantísima. Las potencias mundiales modernas dan a su industria audiovisual el carácter de factor geoestratégico de primer orden para desarrollar su industria, claro, su gastronomía, su economía. Por ejemplo, no sé si viste la serie esta Nada, ¿verdad? Bueno, Majo Cabrera, que representa a Antonia. Nos muestra el boriborí, pero nos muestra la forma de ser de los paraguayos, la forma de comportarnos, la idiosincrasia. Nos hace conocer o sea, la forma de vivir, las historias, de contar cosas. Y eso es un poco lo que se busca con el audiovisual. Y nosotros necesitamos ese apoyo. APA, SGP, AIE
Y ahí tienen que entrar Interartis. Es una torta para cuatro Claro, entidades que se queda entre el 3. Bueno, se quedan entre 3, Sí, es 80%. ¿Verdad? Sí, Ese el 10% de ese 80% otra vez queda para... hasta el 15% es para la administración. Que es para administrar porque ellos se encargan de repartir. Claro, pero perdón, doctor, para entendernos más otra vez, y de ese 80%, ese 20% que tiene que ir para DINAPI, eso es lo que al año, más menos números más, números menos, 12 millones de dólares. ¿Así? Podríamos, con precisión, si pedimos informes a la DINAPI o a aduanas, claro. Pero sí, hablamos de unos cuantos millones de dólares. Bueno, y esa plata es que no tenemos. A mí me dijeron, gente de DINAPI, que eso se maneja, no sé yo, esta administración de ahora. Claro, ¿no? Entraron sí. recién. Pero eso se maneja de manera discrecional. Sí, ellos, la verdad, están hace 6 meses. Nosotros apelamos al ministro de Industria y Comercio, al presidente de la República, también a la nueva directora. Sí, asistimos a 2 reuniones con ella. Están ante la brillante oportunidad de hacer bien las cosas. Claro. Las cosas no se están haciendo bien y hay que decirlo. ¿Qué les dijo? ¿Cómo se llama la que está en DINAPI? Claudia Franco. Claudia Franco. ¿Qué les dijo Clotilde, la titular de DINAPI? Siempre es un estudio que tienen que hacer, que tenían que reunirse, que tenían que hacer un estudio sobre el tema, que ella se iba a encargar de hacernos llegar después una respuesta. Y pasaron los meses. Como no hubo respuestas, acudimos de vuelta, solicitamos, perdón, y hasta ahora estamos esperando. Hay una, doctor, porque acá me estaban compartiendo también, para que Interartis entre en esta torta digamos, APA, SGP, AIE, sí. ¿Hay alguna acción planteada en el ámbito judicial para que Interartis no forme parte de esta torta? La realidad es que en la legislación actual vigente, Interartis Paraguay está incluida. Sí, bueno, entonces, ¿por qué no forma parte? Que no responden. Pasa que sería muy bueno que le preguntemos, ¿verdad? Vamos y a que sepamos, ¿verdad? Que nos sepan explicar, porque hasta el momento nosotros estamos pidiendo una inclusión fáctica, claro. pero en la legislación nosotros estamos. Y hay un decreto del Poder Ejecutivo que avala eso, que nunca fue cumplido tampoco, en la época en que era presidente de la República, Cartes. Está la firma de él en lo que acabamos de ver, en la documentación tenemos toda. Jamás se cumplió con ese decreto. ¿Y tiene que hacer cumplir DINAPI? Claro. Y podemos buscarle, hay que preguntarle a la titular de DINAPI. Sí, yo creo que ellos tienen que haber, por lo menos había una buena predisposición cuando hablamos, pero se alarga y para porque nosotros yo que ya... sí digo, a ver, si una de estas sociedades de gestión, CGP, AIE, APA, etcétera, etcétera, recurrieron ante la justicia, eso está pendiente en el ámbito judicial, hay alguna acción. No, al contrario. Yo digo, bueno, eso está en stand-by y quienes tienen que hacer que esto se cumpla, no vamos a esperar a las resultas de las disposiciones judiciales, ahí yo podría entender, pero si esto está en la ley... Ese decreto no está derogado, está vigente, no existe ninguna acción inconstitucional que... disponga en otro decreto otros beneficiarios. Interartis está incluido. Y una cosa que yo, una recomendación al gobierno, como ocurre en Europa, tomar modelos que funcionan, crear, y la ley estipula eso, un ente autónomo con representantes de todas las entidades y del ente fiscalizador que recaude y reparta esos derechos. Porque si no está en manos de una sola entidad y le damos poderes súper especiales. Para entendernos otra vez, para repasar, porque no hice mi tarea y ayúdame, doctor. APA es... Autores Paraguayos Asociados. SGP es de productores fonográficos, de música. Y AIE es artistas, intérpretes y ejecutantes de fonogramas, es decir, artistas, intérpretes como y ejecutantes. Pero cantantes, músicos, digamos. Claro, y Interartis es la única entidad del audiovisual. Del audiovisual. De artistas. Y no puede ser que ¿cómo no? ¿Cómo van a estar incluidos? Te digo otra cosa, Jorge. Ahora me solté un poco más, primero estaba un poco nervioso. El 42% en Europa va destinado al audiovisual, el 37%
va a la música y el otro va a cuestiones reprográficas, que es obra de artes y libros, digamos. O sea que en Paraguay 0%. Sí. 0%. 0%. Y eso que hay soportes grabados. Claro. O sea, los importadores están pagando en aduanas ese 0,5%. Nosotros tenemos convenios de reciprocidad con otros países como para que en algún momento ellos nos envíen el dinero, lo poco o mucho que ellos están recaudando por las películas que se pasan en el exterior, ¿verdad? Y no podemos recibir tampoco por el tema, eso ya es por el tema de la firma del Tratado de Beijing, que corre a cargo del presidente de la República, que también la DINAPI le tiene que decir al presidente si usted puede firmar ese tratado, porque es un tratado que se firmó en Beijing en algún momento dado, ¿verdad? Y que de repente creían hasta políticamente de que era una cuestión política, y no, nada que ver. Es como el Tratado de Roma, que se firmó en Roma, ¿verdad? O el Tratado de Asunción. Yo no veo razón alguna hasta ahora. ¿Cómo quiero hablar con la titular de DINAPI? Vamos a buscar en otros espacios informativos, periodísticos. Yo quiero escuchar el argumento para la no aplicación de esto. Yo digo, Sí. Tiene que haber un argumento lógico. Tiene que haber. Pongo, ¿verdad? Tiene que haber. Yo creí, Nosotros esperamos. les digo, yo pensé que había una de estas sociedades de gestión, recurrió a la justicia, era una cuestión legal pendiente, una acción de que ya estamos 3, ya no corresponde, no sé, algo. Pero me dicen que no hay, entonces ¿por qué esto no se cumple? Al contrario, nosotros en años anteriores ya habíamos hecho una denuncia, una demanda contra AIE, ¿verdad? Se hizo y cajonearon nuestra Fue penando, fue documentación. sobre el fondo de la cuestión. Sí. Nunca hubo un juicio sobre el fondo. Pero que nosotros sobre el hicimos derecho ahí. de fondo, digamos. Y después lo otro que estábamos viendo, acá tengo estos informes, estos montos que aparecen, Siderales. que son escandalosos, cuando por un lado tenés al sector de los actores, actrices, Que se están pidiendo muriendo. que están remando, y mirá que Pucha, conocemos a imagínate, nuestros amigos, están un remando. Ramón del Río que se pasaba todas las mañanas pidiéndome, ¿qué pasa con nuestro Interartis? Dale, pues, presidenta, ¿cuándo vamos a cobrar algo? ¿Verdad? Ahora un Juan Carlos Moreno que se fue, que es uno de los socios fundadores. Somos personas, María Elena Sachero, ¿verdad? Que están, un Jesús Pérez, que ahora está también enfermo, y no puede cobrar sus derechos, no hay derecho, justamente. Y esto que estábamos viendo, estos informes de auditoría, detalles escandalosos, despilfarros y malos manejos del dinero en concepto de remuneración compensatoria, como por ejemplo el llamativo pago a un plomero, con todo respeto al señor plomero, 2.400 millones de guaraníes para el mantenimiento y reparación de edificios. Después aparecen otros montos en este informe de auditoría. ¿Qué ibas a decir de esta auditoría? Convengamos una cosa, esa auditoría es del 2013 al 2018. Sí. Eso es número 1. Número 2, no se está destinando actividades y programas que desarrolle la DINAPI. No es para esos fines. Claro. Claro, no es para mantener el edificio. No es para eso, y mucho menos de esa forma. O sea, seguro médico, cenas en restaurantes, compra de ropa, además de discrepancia en la documentación de la donación de vehículos que hizo la AIE Paraguay a favor de DINAPI, como así también en el monto informado por AIE y DINAPI en concepto de remuneración compensatoria, dando una diferencia de 886 millones de guaraníes. Dice la auditoría. ¿Alguien hizo algo con este informe de auditoría? No, 182 páginas. Sí. Y en cada mientras página tanto, encontrás algo. pero Clota, vos tenés acá 182 páginas de informe de auditoría, escandalosos despilfarros. Y por otro lado, le tenés actores, actrices que están Sí, sufriendo, padeciendo, haciendo rifas, polladas, para sobrevivir, un problema de Así salud, mismo. no tienen seguro, Así mismo. desprotegidos, ¿verdad? Sí, y ganando premios después afuera también. Y cuando ganan premios, pues nosotros Sí, le llamamos, todos para la orgullosos, foto. para la foto. Le convocamos todos los programas de televisión, a Sí. Majo Cabrera le llamamos todos los programas, le hicimos entrevistas, pero Sí, las herederas, esta- cuando trajeron más de 40 premios, ¿verdad? Todo, nadie. esto es, alguien tiene que, o sea, yo me comprometo, vamos a buscarle al ministro también Sí. de Industria y Comercio,
Javier Jiménez, para ver qué nos dice al respecto. Y a la señora Claudia Franco, ¿alguna respuesta no tiene que dar? No puede ser que yo creo que Claudia está estudiando todavía, pobrecita, todo esto. Eso te iba a preguntar, doctor. ¿Tenemos conocimiento de esto nosotros? Miramos cómo funciona afuera, cómo funciona en otros países, todo lo que tenga que ver con los derechos de autor, del actor, de la actriz. Sí, ¿tenemos conocimiento de eso? Nosotros acercamos propuestas sobre cómo funciona el modelo europeo, que es como el más fuerte, digamos. Y quedó ahí en mesa de entrada. Es así. Hay cosas que realmente hay que explicarles, hay que decirles de qué se trata, porque yo me doy cuenta de que realmente no hay mucho conocimiento sobre estos derechos. No hay. Después tenemos que hablar en otro programa sobre el Tratado de Beijing, que es lo que te dije, para cobrar de afuera, ¿verdad? Lo de la comunicación pública. Es increíble cómo no entienden, y les digo, googleen, entren, vean, porque si vos estás trabajando y estás en eso, yo me imagino que podés. Si sos periodista deportivo, te vas a encargar de todo lo que es deporte y te vas a enterar. No, te voy a perdonar que no sepas de comunicación pública, ¿verdad? Pero si vos estás en la DINAPI o estás en un ente donde tenés que estar administrando los derechos de todos, tenés que estar enterado y saber. Y no decir así tan, qué sé yo, alegremente, no les corresponde. Cuando hay ley y hay derechos adquiridos y están escritos de que sí nos corresponde. El trasfondo es económico. Sí, o sea, esa es la hay única demasiada plata. No hay fundamentos legales que justifiquen estas irregularidades. Hace poco estuvimos en Colombia hablando con expertos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que estaban invitados, directores de derecho de autor, y uno de ellos definía como esta situación de Paraguay, porque lo conocen, de escandalosa. Sí. Lo que pasa en Paraguay es escandaloso. Pues es un desprecio total y absoluto para los artistas, ¿verdad? Ese dinero no es de ninguna entidad, ese dinero es de los directores, de los productores, o sea, de los autores, de los artistas. Claro. Acá me pasan también algo al respecto. Me dice, hay un problema, evidentemente, de una especie de lobby, de presión que hace esta sociedad de gestión que ya tienen años, ¿verdad? Ajá. Ellos hacen, porque si se suma un cuarto jugador, por llamar en la torta, ellos lo que habitualmente están acostumbrados a recibir, no van a recibir porque tienen que compartir con Interartis. Entonces... Y el día de mañana aparecerán las entidades de guionistas, de directores de cine y de productores de cine también. Y nosotros también cederemos nuestra, digamos, parte de la torta. Pero es así como funciona en todo el mundo. O sea, hay categorías de titulares, hay géneros que hay que respetar. Y es así, o sea, hay lugar para todos. Pero ¿quién se puede oponer a esto, Clota? No sé, hablar con... No sé, yo le quiero llamar... a los músicos nomás preguntarle, como yo digo, cualquier músico que esté ahí tiene una hija actriz, un hijo actor, una mamá que fue actriz, Los músicos no se van a oponer, son los directivos los que están ahí con el tema, los que manejan la plata y los que saben cuándo entra y cuánto entra. Porque el otro músico que está viniendo de allá para cobrar un 500.000 cada 3 meses no sabe. Es lo que me dicen acá, ¿verdad? Así mismo. Entonces es una cuestión así, nadie se va a oponer. A mí me dicen, no, ¿y qué le decimos a nuestros asociados nosotros de que se tiene que repartir en más y que van a cobrar menos? No van a oponerse. Yo no me voy a oponer a que otros artistas asociados sí se pueden oponer a que se siga manejando así de esa manera, eso sí. Acá me pasan más documentos, formular denuncias, solicitar auditoría a la institución y fiscalización especializada inmediata a los fondos de copia privada. Esta es una denuncia que se había hecho ante la Contraloría. Acá exponen los hechos. Paso a relatar el marco normativo del derecho de copia privada para que se pueda entender que corresponde a autores y artistas
donde se origina el mismo y en qué se deben gastar los fondos conforme a la ley, lo que dijimos. Está estipulado eso en qué se puede gastar. No se puede gastar para en servicio de plomería o para arreglar el edificio, ¿verdad? Acá están los montos. Los montos son 6 millones de dólares. Siderales. Porcentaje de INAPI 20% de dólares aproximadamente. Al cambio actual, 7.250. 6 millones de dólares. ¿Qué se hace con esta plata, doctor? Nosotros justo preguntamos dónde lo sabemos. Esto es año 2018-2023. 2018-2023. Bueno, la verdad que en ese tiempo... 45 mil millones de guaraníes, perdón. 2018, 13 mil millones. 2019, 54 mil. 2020, 35 mil. ¿Dónde está esta plata? Bueno, para hablar con propiedad tendríamos que tener de respaldo un informe de auditoría. Lo tenemos del 2013 al 2018, sí, no de los 5 años anteriores, pero sí yo te puedo decir algo. 182 páginas tiene. Pero sí yo te puedo decir algo, y insisto mucho en esto. El 80%, nunca fuimos parte de ese 80%. No. Y nunca a nosotros, como entidad beneficiaria, nos llamaron a decir, queremos desarrollar estos planes, queremos desarrollar estos programas, estas actividades para los artistas, para formación. Hay otra cosa también, Jorge. Cuando se habla de sociedad de gestión colectiva, ya sea la gente de la DINAPI, la gente de AIE, la gente de APA o de las otras sociedades de gestión, jamás nos nombraron a nosotros. Dice, en este país donde existen sociedades de gestión colectiva como APA, AIE, SGP, Interartis no. Nunca nos nombraron. Cuando le pedimos a la DINAPI que poner su logo en un foro internacional donde habían más de 27 países que vinieron acá a Paraguay del audiovisual y el cine, nos negaron el logo. Y no les pedimos dinero. No, no les pedimos, porque eso era un trabajo que se hace, unas reuniones, unos foros que se hacen en cada país y nosotros solicitamos que vengan acá y pagaron ellos. Todo se pagó acá, se hizo un gran foro donde estuvo el ministro de Educación, ellos desaparecieron. Hace poco, una anécdota. Entonces son cosas así muy raras. Estuve en la Universidad Nacional, en los libros estamos en las charlas, estamos haciendo historia, pero, sin embargo, en la página de la DINAPI no estamos. No figuramos. Me preguntan acá también de dónde sale ese dinero. En el informe... El 0,5% de cada soporte. El celular, el teléfono móvil, sí. Laptops, todo varía. Lo que permita reproducir música y también películas. Pero ¿cómo se da eso? Poco también, doctor, para que se entienda. Se cobran aduanas. Ahí está, se cobra, es lo que recauda anualmente aduanas, por eso te decía, eso es relativo, ¿verdad? Puede ser 6 millones. A la cantidad de computadoras, de televisores. De lo que se importa. Pendrive, CDs, computadoras, celulares, etcétera, en concepto de la compensación económica por copia privada, ¿verdad? 0,5%. Y si en un año se recauda 10 millones de dólares, eso se tiene que distribuir, ¿verdad? Exacto. Hay una cosa también que tiene que... Ese porcentaje se distribuye. El 80%, tendría que ir a las entidades que estén autorizadas. El 20% a la DINAPI y el 80% a la sociedad de gestión. Hay una cuestión también que quiero nomás aclarar otra vez, pero me parece nomás sobre el oído mojado, pero que siempre me preguntan otra vez. Cuando hablo hasta con gente que está gente que está cerca del poder del Estado, que me dicen, y eso hay que poner entonces, hay que ver para el año que viene, para que forme parte del del presupuesto general de la nación. Le dije, no, ese dinero está. Claro. No forma parte, no es del presupuesto general de la nación. Privados. Son fondos eso no hay que tener privados. que generar, fondos privados no, ya está. Fiscalizados por la autoridad administrativa. Clarísimo. Acá me dicen, la de DINAPI quiere réplica y con mucho gusto el próximo martes, ojalá que pueda, porque solicitó y nosotros siempre damos derecho a réplica a todas las personas invocadas en este espacio. Le vamos a tener a Claudia Franco. Claro, sería fantástico. Vamos a preguntarle. Porque todos los artistas estamos esperando una respuesta. Vamos a tener. Estamos esperando ya que nos diga cuándo vamos a cobrar. Vamos a llamarle al titular de DINAPI a ver qué nos dice eso. Tiene que haber.
Esto se tiene que acabar. Es así. Sí. Lo que está mal, está mal. Así mismo, y esto vamos, está mal. vamos a Así insistirle es. también Yo a Javier vuelvo otra vez a Jiménez. decir, ella hace muy poco tiempo que está. Entonces, prácticamente esto se viene arrastrando desde hace 8 años. Pues tener la auditoría, la auditoría hace por eso, 5 años. entonces ella seguramente va a tener que decirnos en qué está en este momento, en qué Y está. tener la determinación Sí. para acabar con esto. Claro. Porque eso es lo que pasa. Claro, tiene que decirle directamente bueno, chicos, la torta que se reparte entre 3 ahora tiene que repartir entre 4 porque corresponde por ley y por Ellos son derecho. el órgano de Y ejecución de la- leer un poco las leyes. A ver, yo no tengo retorno. ¿Qué me decís, Braulio? ¿Tengo que hacer una pausa? ¿Después venimos otra vez o ya le despido a mi invitado? Hacemos una pausa cortita, dale, pausa cortita, ya venimos. A ver, estamos cerrando. Clota, vamos a seguir con esto. Ya tenemos el compromiso. Próximo martes, la ministra. ¿Ministra? ¿Tiene cargo de ministro? No, Sí. no, Directora general. Directora general de DINAPI. Para hablar sobre este tema. Qué fantástico. Ojalá tengamos respuesta, ¿verdad? Por una cuestión que se tiene que hacer justicia total, la ley se tiene que cumplir. Y aparte conocemos perfectamente el trabajo, el sacrificio y todo lo que están padeciendo los actores y actrices. Y somos la cara linda del país también afuera para todas las Así películas mismo. premiadas. Así es, doctor, gracias por tu Muchas tiempo. gracias muy por el amable. espacio, Julio. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.